Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtualiodo.es, KVL, KCL, leyes de Kirchhoff. Vamos a hacer en este caso un comparativo. Vamos a calcular el equivalente de Thevenin en este circuito y luego utilizar el método de las mallas para ver que los resultados son iguales. Entonces queremos saber la potencia en esta resistencia de carga, que es esta de 100, son todas de 100 ohmios, entre los puntos A y B. Después calcularemos el equivalente de Thevenin aquí. Y lo resolveremos por mallas aplicando las leyes de Kirchhoff. Para calcular el equivalente de Thevenin, esto será igual a un voltaje de Thevenin más menos voltaje de Thevenin con la resistencia en serie de Thevenin entre los puntos A y B. La resistencia de Thevenin, primero, es la que hay aquí entre los puntos A y B. Esto lo podemos eliminar, sería... Y hacemos un cortocircuito en las fuentes de voltaje. Me queda... Aquí tendré, si esto es un cortocircuito, la resistencia de 100, cortocircuito, otra de 100, no pondré los valores siendo todas de 100, y esta de 100, y aquí el punto A, y aquí tendremos el punto B. Estas dos de 100 que están en paralelo equivalen a una de 50, y entonces me quedará una de 100 y otra de 50 en serie, 100 y 50, 150. Ya tenemos resistencia de Thevenin, 150 ohmios. Vamos a bajarlo un poco para que pueda. Y ponemos esto aquí, 150 ohmios. Ya tenemos la resistencia, nos queda calcular el voltaje de Thevenin. Voltaje de Thevenin sería el voltaje que hay en el punto A en Open Circuit, o sea, volvemos a copiar el circuito para calcular el voltaje. Vamos a subir esto un poco y lo haremos debajo. Entonces, si copiamos el circuito, con la fuente de voltaje aquí de 50 voltios, más 50 voltios, y tengo una resistencia de 100, otra resistencia de 100, la resistencia de 100 y el punto A. Voltaje de Thevenin es el voltaje de circuito abierto entre A y B. ¿Qué voltaje hay entre A y B? Si B consideramos masa, 0 voltios, aquí tengo la corriente de aquí de esta fuente de voltaje, irá de más a menos, aquí, bueno, o a tierra directamente o a masa, por aquí. Aquí, como está abierto el circuito, no hay intensidad de corriente, no hay caída de voltaje. El voltaje en este punto A será el mismo que en este cable donde no pasa corriente y no cae voltaje. Voltaje en este punto. Voltaje en este punto, si solo tenemos esta corriente de 50 voltios y dos resistencias iguales de 100, el voltaje en este punto será la mitad. VA, voltaje de A, que es el voltaje de Thevenin, porque el B es 0, será la mitad de 50 voltios, 25 voltios. Ya tenemos entonces el equivalente de Thevenin, 25 voltios. Y ahora entonces hacemos este circuito con el equivalente de Thevenin. Tenemos aquí, hemos dicho que todo esto equivale entre los puntos A y B. Mucho más sencillo. Una fuente de voltaje de 25 voltios. Una resistencia de 150. Entonces aquí llega el punto A y ahora aquí sí que evaluamos la resistencia de 100 y la fuente de voltaje que hay aquí, que es de más 20 voltios. Más menos 20 voltios. Bueno, tierra, masa, los dos están unidos. Entonces, esto es un circuito sencillo. Voltajes de Kirchhoff, KVL, la suma de los voltajes igual a 0. 25 voltios. Aquí habrá una intensidad, solo hay una rama, aquí una intensidad que pasa por aquí, otra intensidad que pasa por aquí. Menos más, aquí subo 25 voltios y aquí más menos bajo 20 voltios. 25 menos 20 voltios quedan 5 voltios. Entonces estos 5 voltios, que es lo que tienen que caer entre esto y esto. También podemos calcularlo aquí, esto es tierra, masa, 0 voltios. Menos a más, aquí tengo 25 voltios. Esto de menos a más, aquí tengo 20 voltios, sube 20 voltios. De 25 a 20 voltios, aquí caen 5 voltios en estas dos resistencias. El voltaje es I por R, voltaje es I por R. El voltaje de caída de aquí a aquí es 5 voltios. La intensidad es lo que no sé y la resistencia, como están en paralelo, en serie, 150 a 250. Despejo I igual a 5 entre 250 y me queda 5 entre 250, 0,02 amperios.
Ya podemos dibujar aquí la intensidad de corriente 0,02 amperios en este sentido. Luego pregunta la potencia. La potencia será voltaje por intensidad. ¿Qué caída de voltaje hay aquí? Pues 100 I por R. Caída de voltaje 100 por 0,02, aquí caen 2 voltios. Vemos aquí que teníamos 25 voltios, aquí al multiplicar 0,02 por 100 me da caída de voltaje 2 voltios, y aquí 0,02 por 150 me dan 3 voltios. 25 voltios menos 3 voltios, aquí tendré 22 voltios. 22 menos 2 que caen 20, aquí caen 2 voltios. Entonces la potencia en la resistencia de carga será V por I. Potencia V por I. Voltaje que cae en la resistencia de carga 2. Intensidad que atraviesa 0,02. 2 por 0,02 da 0,04 vatios. Vatios porque esto está en amperios y esto está en voltios, que equivale a 40 milivatts. Bien, hemos calculado entonces la potencia utilizando el equivalente de Thevenin. Entonces ahora vamos a resolverlo utilizando el... Vamos a hacer una copia. Insertamos una página y copiamos el circuito. Entonces ahora vamos a hacerlo por mallas. Parte B, mallas. Tenemos las dos mallas estas, circuitos cerrados. Entonces I sub 1 llamaremos, o I sub A, la corriente que viene por aquí, y sub 2 la corriente por aquí en este sentido. En la malla A tenemos, aquí voy de menos a más 50 voltios. Caída de voltaje siempre es I por R. Bueno, vamos a dibujar primero las intensidades. Aquí pasará I sub A y aquí pasará I sub A en esta dirección. I sub B irá hacia aquí, I sub B hacia aquí, I sub B hacia aquí. Caída de voltaje lo podemos dibujar es I por R. Caída de voltaje será 100 I sub A. Caída de voltaje aquí, 100 I sub A. Caída de voltaje aquí, en este sentido, 100 I sub B. Caída de voltaje aquí, 100 I sub B. Y caída de voltaje aquí, siempre caída de voltaje es I por R. 100 I sub B. Entonces aquí 50 voltios, aquí. Menos 100 I sub A porque cae el voltaje. Menos 100 I sub A. Menos 100 I sub A. Y más 100 I sub B por sentido contrario. Y esto es igual a 0. En la suma de voltajes, 0. Y aquí, pues empezamos en este punto, de más a menos, resto. De más a menos, si voy en este sentido, menos 20 voltios. Vamos a ponerlo más abajo. B, menos 20, en este sentido. Menos 20, luego aquí tengo menos 100 I sub B, menos 100 I sub B, menos 100 I sub B. Cuando la intensidad atraviesa la resistencia cae el voltaje. Y en cambio esta de aquí va al sentido contrario, se suma más 100 I sub A. Esto es igual a 0. Agrupo esto y me queda 50 menos 200 I sub A más 100 I sub B igual a 0. Divido entre 10, 5 menos 20 I sub A más 10 I sub B igual a 0. Y aquí menos 20, menos 100, menos 100, menos 100, menos 300 I sub B más 100 I sub A igual a 0. Pongo primero la A, menos, y divido entre 10. Menos 2 más 10 I sub A y menos 30 I sub B igual a 0. Ahora tengo estas dos, si nos fijamos que este es 10 I sub A y este es 20 I sub A, multiplico esta por 2 y me dará 20 I sub A. Si esto multiplico por 2, lo ponemos ya aquí, 2 por menos 2, menos 4, 2 por 10 más 20 I sub A y menos 60 I sub B. Al resolver esta ecuación se me va esto, 5 menos 4, 1, más 10 menos 60, menos 50 I sub B igual a 0, donde despejo I sub B, paso al otro lado, 1 entre 50, que es 0,02 amperios. Ya tengo I sub B. Me falta ya I sub A, voy a cualquiera de estas fórmulas, la más sencilla, por ejemplo, I sub B es 0,02 I sub A, lo podríamos poner en
en esta de aquí. Y sub b ponemos 0,02. Entonces menos 30 por 0,02, 30 por 0,02 da 0,6. Esto da 0,6. Me quedará menos 2 más 10 y sub a menos 0,6 igual a 0. Menos 2 menos 0,6 da menos 2,6, pasa al otro lado 2,6 positivo. Igual a 10 y sub a. De donde y sub a igual a 2,6 entre 10, 0,26. Todo esto está en ohmios, por lo tanto son amperios. Y sub a 0,26 amperios. Bien, entonces ahora vamos a dibujar con estos datos y sub a 0,26 y sub a 0,26 positivos en el sentido que hemos tomado y sub b 0,02. Colocamos la síntesis y sub a esta de aquí, pues aquí tenemos 0,26 y aquí tengo 0,26 y 0,02 en este sentido y allí 0,02 y aquí 0,02. Este va en el otro sentido. En estas dos, 0,26 hacia abajo y 0,02 hacia arriba, me quedará la diferencia, 0,24 hacia abajo. Puedo borrar estos dos y ya pongo directamente 0,24 hacia abajo. 0,24. Entonces vamos a comprobar que las voltajes e intensidades son correctas. 0,26 por 100 caída de voltaje sí por R. Caída de voltaje aquí, 0,26 por 100, 26 voltios. 0,02 por 100, caída de voltaje aquí, 2 voltios. 0,02 por 100, caída de voltaje aquí, también 2 voltios. Y 0,24 por 100, caída de voltaje aquí, 24 voltios. Y vamos a ver, esto es masa, 0 voltios. Aquí voy por aquí, tengo 0 voltios. Aquí, 0 voltios. Fuente de voltaje de menos a más, subo 50 voltios. Pues de 0 a 50 aquí tendré 50 voltios. 50, si aquí caen 26, me quedarán 24 voltios. 24 menos 24, 0, correcto. 24 menos 2 que caen aquí, 22 voltios. 22 menos 2 que caen aquí, 20 voltios. Que también cuadra un 0. De menos a más subo más 20 voltios, pues de 0 a 20 da 20 voltios. Y nos vuelve a dar lo mismo que antes, que era 0,02 la potencia aquí y 2 voltios. Podríamos volver a decir que la potencia en esta resistencia de carga será el voltaje por I. El voltaje vemos que es 2 voltios, la intensidad es 0,02 y por lo tanto me daban 0,04 vatios o 40 milivatios. Bueno, y con este ejercicio hemos simplemente comparado la posibilidad de hacerlo por Thevenin o por mallas y utilizando las leyes de Kirchhoff y de Ohm, y como da el equivalente es lo mismo.